En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Rómulo Betancourt. El doctor Luis Herrera Campins, al referirse a las Fuerzas Armadas, dijo: los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática. El señor presidente de la República. Dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores. Guerra frontal contra el despilfarro y la corrupción en todos los sectores de la economía. De mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir Esta semana, los ojos del mundo entero se centraron en Venezuela para sorprenderse de la forma como una pacífica y floreciente nación puede convertirse de la noche a la mañana en un torbellino de terror y destrucción, de rebelión descontrolada de las masas y escenario de una tragedia que dejará profunda huella en este país. A 33 años de los hechos del llamado Caracazo, algo se preguntan muchos venezolanos. Eso que el chavismo se ha encargado de vendernos como una insurrección popular espontánea, ¿fue en realidad un movimiento coordinado por factores de la ultraizquierda venezolana bajo la guía y tutela del régimen cubano? Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Nunca se me olvidará el Caracazo y lo que ello significó, porque conmovió los cimientos de toda Venezuela. Y el Caracazo fue sin duda, para tomar aquella vieja expresión, fue la chispa que incendió la pradera. El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana, que aquí está hoy marchando a los cuatro vientos. Alrededor del 27 de febrero se han creado grandes mitos del chavismo criminal y leyendas urbanas de la sociedad venezolana. ¿Realmente hubo tal insurrección? ¿A dónde fue que bajaron los cerros? Conversamos con el pensador, periodista y profesor de la Universidad de Münster, Ivo Hernández. Esa relativa frescura con que la gente dice el Caracazo, eso es muy delicado. Ponerle nombre a un fenómeno social supuestamente de esa manera y tratar de ensalzarlo como que fuese una expresión real es muy delicado. Los que vivimos ese momento sabemos que Venezuela sufrió allí una desadaptación, pero sobre todo por falta de apoyo político al plan que el presidente estaba tratando de implementar, en donde su propio partido lo deja prácticamente sin nada, donde se tiene que apoyar en gente que no conoce, como es mucha de la gente que le está en su gabinete, que los ponen allí, y eso es una cosa también histórica. Por primera vez en Venezuela se empieza a ver gente que lo ponen por talento y no por amigo o por partido. Eso es una cosa muy extraña, eso se ve en otros países, pero en Venezuela no se había visto muy comúnmente. El ministro de Hacienda usualmente es una persona del partido, el ministro de Desarrollo es un ministro del partido, o si no, es amigo del presidente. Entonces, toda una cantidad de efectos que se dieron allí que eran novedosos. Y por supuesto, también hay que señalarlo, la dicotomía entre lo que había sido el discurso y campaña de Carlos Andrés Pérez y lo que fue entonces luego ese despertar a una realidad para la cual no se había preparado a la gente. Carlos Andrés Pérez contó con el apoyo de ministros jóvenes dispuestos a reformar el Estado. Uno de ellos, el doctor Miguel Rodríguez, exministro de Cordiplan. Ese extraordinario personaje histórico que fue Carlos Andrés Pérez, con quien yo tuve el gusto y el honor de trabajar durante 3 años muy duros, 3 años fundamentales de la historia de Venezuela, de 1989 hasta 1992.
como su ministro de Economía, ministro de Planificación y jefe del Gabinete Económico. A mí me tocó diseñar tanto el programa de ajuste de 1989 como lo que llamamos el Gran Viraje, que fue el gran programa de desarrollo que se le planteó al país, ya con todas las políticas completas que iban más allá del ajuste que pensábamos que iba a ser de unos meses, ¿no? Para lo que debería ser la Venezuela, pues de los años 90, inclusive del 2000 en adelante, ¿no? El Gran Viraje es un programa para la democracia y para el ciudadano, es decir, para mejorar tanto como se pueda la calidad de vida de todos los venezolanos. Yo en realidad no participé en la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez, porque yo estaba en el Peterson Institute for International Economics en Washington, precisamente trabajando en el diseño del Gran Viraje y lo que debería ser un programa de desarrollo para un país como Venezuela, un país donde había que hacer muchas cosas, diversificar sus exportaciones y aumentar de manera significativa sus exportaciones petroleras y convertir a Venezuela, que era realmente el único país de América Latina que tenía chance de eso, en un país desarrollado a la vuelta de unos 20 años, con todas las inmensas riquezas, capacidades que tiene el país. Me tocó que yo regresé en noviembre del año 88, ya antes, un par de semanas antes de las elecciones. Ya se sabía pues, que Carlos Andrés Pérez iba a ser el ganador ampliamente. Fue electo por segunda vez por aclamación popular, con más del 50% de los votos. Y así fue. Carlos Andrés Pérez llegó al poder por aclamación popular por segunda vez a la presidencia de la República. La alegría a todos los rincones de Venezuela para aclamar al candidato de la esperanza, Carlos Andrés. Visión de futuro, coraje para enfrentar las grandes decisiones y capacidad para resolver son características de Carlos Andrés que impulsan al pueblo a apoyarlo con todo su entusiasmo. Esta es la respuesta. Un pueblo vibrante que sigue entusiasmado con Carlos Andrés Pérez, el presidente. ¿Cuáles eran las promesas del entonces candidato de Acción Democrática? Yo creo que el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, lo primero que quiere saber, cómo podrá usted sobrepasar o por lo menos pasar ese primer Rubicón. Ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto. Ahora bien, los ingresos venezolanos no son tan menguados, tan pequeños como muchas veces se piensa. Lo que sucede es que la monstruosa deuda externa y el servicio a que nos obligan los países acreedores nos coloca en una situación precaria realmente grave. Por eso, el primer problema que tenemos que resolver es el de cómo enfrentar el pago de la deuda. De manera que ¿Usted está de acuerdo que es imposible hacer una serie de...? No es posible. Nosotros tenemos que lograr que los acreedores acepten la economía real venezolana y que se sujeten nuestros pagos a lo que realmente el país puede pagar sin sacrificar su bienestar y sin tener que prescindir de un incremento de su desarrollo. De manera que para mí eso es muy claro. Es lo que vamos a lograr y lo que yo voy a lograr en la primera etapa de mi gobierno. Pareciera que esta es una promesa de esas para después decir, bueno, no pude. No, es que tenemos que poder. Es una situación de todos los países de América Latina, no solamente de Venezuela. Un candidato que promete reformas en una América Latina convulsionada por los recortes y ajustes que hacían los gobiernos de la época, como por ejemplo en República Dominicana bajo el mandato del presidente Jorge Blanco. El 24 de abril de 1984, nuestro pueblo tuvo que lanzarse a las calles a protestar contra los ajustes del Fondo Monetario Internacional y el alto costo de la vida, asesinándose más de 130 dominicanos. Peña Gómez y el PRD apoyaron a Jorge Blanco en estos actos abusivos que ensangrentaron nuestra historia
con dolor y muerte. El tirano Fidel Castro aprovecharía este caldo de cultivo para comenzar una cruzada antifondo monetario internacional, por lo que llamó a la liberación nacional. Así nos lo dice en su libro La conspiración de los 12 golpes, Thais Peñalver. Ya había habido algunos estallidos sociales, porque en Santo Domingo se produjo un estallido social. No un estallido catastrófico todavía para el sistema, pero se produjo un estallido social. Cuando el Fondo Monetario obligó al gobierno de Santo Domingo a aplicar determinadas medidas, se produjo lo que pudiéramos llamar una insurrección espontánea en República Dominicana. Estas palabras las pronunciaría Fidel Castro en 1985 en una conferencia sindical donde se trataba el tema de la deuda en América Latina. Es interesante el relato del entonces agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, el teniente coronel Dominic George Narguele. Tanto la inteligencia militar de ese país como la inteligencia estadounidense detallaron en sus informes posteriores que lo que ocurrió en Santo Domingo eran motines planificados por los comunistas. Había una conexión clara con los insurgentes de Nicaragua y El Salvador, que ahora llegaban a República Dominicana para participar en disturbios. Junto con cubanos y motorizados armados enfrentarían a la policía. Los motines comenzaron simultáneamente en lugares específicos, quemando llantas y propiedades en Santo Domingo y sus afueras. Luego motorizados armados ingresaron en los centros comerciales, usando sus armas y violentando las puertas, invitando a la gente a tomar televisores, computadoras, incluso hasta joyas y ropa, anunciando que se habían liberado todos esos bienes del capitalismo para el pueblo. Luego los motorizados desaparecieron, mientras la voracidad de la gente destruía todo a su paso. Cuando la policía llegaba, arrestaba a esos de los que habla Castro: hombres, mujeres, adolescentes, amas de casa, gente sencilla del pueblo. Porque todo estaba concebido para que quedara en la mente de todos que había sido espontáneo. Aún así, con todo lo que sucedía en el continente y con un país que tampoco se escapaba de la mira del castrismo para sumarlo a su jugada maquiavélica, un 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez tomaba posesión de su cargo como nuevo presidente de una Venezuela que demandaba austeridad. El evento coincidió con la realización de la Cumbre Centroamericana, la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre de la Deuda. Ante tantos invitados, el lugar escogido fue el Teatro Teresa Carreño en lugar de la Cámara del Senado. Los detractores de CAP no dudaron en llamarlo la coronación de Carlos Andrés. ¡Descansen! ¡A discre! En este momento, el señor presidente de la República siguiente, doctor Jaime Lucinchi, impone a su sucesor legal la insignia del Poder Ejecutivo Nacional sobre el hombro derecho, viniendo a caer a la altura de la cintura del lado izquierdo, y le ha expresado la felicitación de rigor. A partir de este momento, el señor presidente constitucional cambia de silla en el presidium. Antes, Carlos Andrés Pérez estaba a la derecha del doctor Jaime Lucinchi, ahora a la inversa. La expresión según la cual eso fue una coronación vino obviamente de los críticos de Carlos Andrés Pérez en ese momento, que estaban ya amolando los machetes para entrarle a saco al gobierno, al nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez. La verdad es que esa toma de posesión tuvo lugar en el Teresa Carreño porque hubo necesidad de buscar un espacio más amplio que el del Congreso de la República, que es uno de los hemiciclos del Congreso de la República, por varias razones. En primer lugar, la inmensa cantidad de invitados que aceptaron ir a la toma de posesión
que incluía al vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, Fidel Castro y a una cantidad de dignatarios de la región y del mundo. Para celebrar y reconocer a Carlos Andrés Pérez, vinieron una cantidad de líderes mundiales, ¿verdad? Estuvo Felipe González, estuvo François Mitterrand, estuvieron la gente de la Internacional Socialista, Willy Brandt, o sea, todas esas figuras importantísimas. Todos los presidentes de América Latina asistieron a la toma de posición de Carlos Andrés Pérez, incluyendo el dictador cubano Fidel Castro. No solamente tuvo los lujos de un huésped de honor como todo jefe de Estado, sino que contó con un aún no inaugurado hotel Eurobuilding para alojarse con una extensa comitiva, donde incluso se le permitió hablarle al mundo en rueda de prensa. ¿Condescendencia con Castro o pretendían exponerlo ante la opinión pública del mundo libre? Porque fue la revolución misma la que inculcó el principio de que hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo, es un insulto a nuestro pueblo y además es un insulto a la opinión pública mundial. Porque mentirle a la opinión pública mundial es una ofensa. Si yo te digo mentira a ti, te estoy insultando. Si yo le digo mentira a ustedes, aquí los estoy insultando y le estoy faltando el respeto. Y mientras las focas aplaudían, ¿qué estaba tramando el patrón del mal en el Eurobuilding? El relato del general retirado Carlos Julio Peñalosa dice lo siguiente: a fin de pertrechar y fortalecer las fuerzas insurreccionales, Fidel vino acompañado por más de 300 personas en 3 aviones de la aerolínea cubana. Este excesivo séquito que supuestamente venía a la coronación, en realidad tenía una función de logística militar. Gracias a las coordinaciones con agentes en el alto gobierno, la comitiva y su carga mortal pasó sin chequeo por la aduana de Maiquetía con un lote de pesadas cajas. ¿Qué papel jugaba el general Herminio Fuenmayor en la llegada de Fidel a Venezuela? Conversamos con él. Para la toma de posesión del presidente, yo fui el jefe de seguridad de Fidel. Y eso que dicen por ahí que Fidel y que trajo armas y que las repartió, eso es mentira. Las armas que ellos tenían, nosotros se las controlábamos y tú sabes que ellos, para poder, la escolta que Fidel trajo, que fueron 120 hombres, los alojamos a todos en el Eurobuilding, que para esa época no había abierto, pero nos habilitaron a nosotros todo un piso para que pudieran alojar la delegación que traía Fidel y a Fidel mismo también en una de las suites de ahí del Eurobuilding. Aunque Peñalosa continúa relatando, la comitiva de Fidel se acuarteló en el Hotel Eurobuilding. 2 días antes, el G2 cubano había tomado el control de la seguridad del edificio. Este hotel fue por una semana territorio cubano en Venezuela y todos sus accesos eran controlados por fuerzas de seguridad fidelistas. Inclusive el personal de cocina y de limpieza fue traído expresamente de Cuba. El único venezolano en esas instalaciones fue el general Herminio Fuenmayor, quien por propia solicitud había sido nombrado por CAP edecán venezolano del dictador. Fue mantenido bien entretenido por la gente de Fidel y sus informes a Carlos Andrés Pérez nunca revelaron nada irregular en la delegación cubana. Sí, eso se ha especulado mucho y que las armas del 27 de febrero y que las trajo la gente de Fidel cuando vinieron a la toma de posición de Carlos Andrés, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira porque yo tuve la oportunidad de controlar todo el armamento que ellos trajeron y lo que trajeron fueron pistolas y únicamente la escolta personal de Fidel que le permitimos algunas subametralladoras de esas rusas que usan ellos, pero no una cantidad de que todo el mundo estaba armado. No, eso es mentira, eso es mentira. Y en cuanto de que la explosión del 27 de febrero fue planificado por la misma gente de Fidel, eso también es mentira. Ahí no existía ninguna preparación de ninguna especie. Eso surgió todo un movimiento espontáneo que después sí, las organizaciones políticas de izquierda quisieron ponerse al frente de eso. Sin embargo, Peñalosa en su versión dice lo contrario. Implica al general Fuenmayor y señala como doble agente cubano al jefe de escolta civil y hombre de confianza de Carlos Andrés Pérez, Orlando García, y a su amante Gardenia Martínez. La conexión romántica no era el problema, sino que la señora Martínez, a través de la empresa Margold,
había vendido al ejército una munición checoslovaca que no había entregado, pero sí lo había cobrado en su totalidad. Y cuando que dicen que Orlando García estaba infiltrado de Fidel Castro, no, nunca, chicos. Orlando García era junto con Erasto Fernández uno de los hombres de mayor confianza de Carlos Andrés. Claro, después vino Orlando y se pegó con la vendedora de armas, con la mujer esta, y bueno, pero ya fue un jurungungo de vainas sexuales. O sea, ella, una mujer muy habilidosa, se convirtió en querida de Orlando García y bueno, y utilizaba ese contacto para, junto con Peñalosa, venderle armas al ejército. Ella sí le vendió armas al ejército y le buscaba carajitas y vainas a Peñalosa, pero nada de eso. Peñalosa siempre fue un hombre que tenía dentro del grupo de ellos, porque él formaba parte del grupo de los notables militares, y el grupo de los militares civiles estaba a la cabeza Arturo Uslar, Pietri, Cobarsalón y Caldera, pero el resto no, eso fue una explosión social como consecuencia del aumento de la gasolina y por las medidas económicas que adoptó el grupo económico de Carlos Andrés. Dicho lo dicho, ¿podríamos entonces concluir que Fidel es un santo pajarito y que nada tuvo que ver con el llamado Caracazo? Porque decían que habían hasta por la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía habían ingresado baúles y cajas. No se puede descartar que mucha de la izquierda dirigente en Venezuela había sido y ha sido formada en Cuba, en los cuadros de Pinar del Río. Había protesta por el incremento del precio de la gasolina. Mira, la gasolina la aumentamos céntimos de bolívar, no de dólar. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.